Hola, estimados y estimadas, vuelvo a saludarles. Les aviso que estoy grabando la sesión porque este es un taller nuevo que está haciendo el área de alfabetización académica, por lo tanto necesitamos dejar este registro, ¿ya? Eh, bueno, como les contaba al principio, este es un taller que se denomina, tiene por nombre Una cita exitosa, taller de APA para principiantes y dudosos, y se enmarca dentro de los talleres de primavera que está ofreciendo nuestra área de alfabetización, que está compuesto tanto por Paula Morgado, que es la coordinadora, y yo que soy el asesor pedagógico. Es un área que empezó el 2017, finales del 2016-2017, y que tiene como tarea ofrecerles distintas estrategias a ustedes de ayuda, dispositivos de apoyo en tanto la lectura, escritura como la oralidad. Y en ocasiones, que en general son talleres de otoño, pero esta vez tuvieron que hacerse en primavera por temas del paro, ofrecemos ciertos espacios de ayuda en tópicos que consideramos que son relevantes y que suelen aparecer siempre en, en las tutorías que realizamos nosotros, porque de manera muy sucinta les quiero contar que es probable que a partir de este taller, quizá ustedes ya vengan con hartas dudas específicas que obviamente las podemos resolver si nos da el tiempo en torno a sus propios trabajos o tesis, informes de práctica, lo que están desarrollando, porque aquí hay gente de la inscrita que estaba desde plan comuna a posgrado. Entonces, quizás si ya tienen más dudas de las que podamos resolver o que son más específicas o quieren hacer un barrido, les cuento que desde Armadillo tenemos estas instancias de tutorías que son acompañamientos uno a uno de un tutor o tutora con ustedes. Estas se agendan, bueno, les voy a mandar luego un correo con este PPT por si acaso, y también dándole acceso con un link directo a si quieren agendar una tutoría, donde ustedes pueden hacerlo tanto presencial como online, lo agendan con ciertos días de anticipación, ojalá una semana. Y ahí ustedes pueden ir conversando no solo la situación APA, sino que si tienen que revisar la redacción o tienen que preparar una defensa oral, etcétera. Todas esas posibilidades existen acá en las tutorías. Bueno, ahí está las fechas de otoño, pero las de primavera son casi similares, pero como les decía, les voy a entregar esa información luego en el correo que les voy a enviar cuando terminemos la sesión. Eh, a pesar de que les acabo de decir que si tienen muchas dudas, la instancia podría ser la tutoría, no es que no puedan hacer dudas ahora, ya incluso al revés. La idea es que mientras vaya comentando las distintas modos de citar en APA, ustedes vayan ahí interrumpiéndome, ya sea por chat o por audio, ya no hay ningún problema. Y como lo mencionaba el título de la presentación, este es un taller de APA para principiantes y dudosos, ¿ya? Entonces, obviamente aquí vamos a asumir que en general hay un conocimiento ya sea nulo o básico de la situación en APA, y por lo tanto la agenda hoy día, o sea, los temas que vamos a tratar, vamos a partir del contexto que tiene que ver con los derechos de autor, con el concepto de plagio, pero muy cortito porque obviamente tenemos poco tiempo, y lo principal es que ustedes ojalá salgan de este taller ya con algunas dudas resueltas, ¿ya? Y ahí nos vamos a ir a cómo y cuándo citar, ¿ya? Porque una cosa es como saber la estructura de la cita, como, no sé, autor, año, número de página, y que ustedes sepan ciertos casos concretos. ¿Qué pasa si estoy citando un artículo que tiene, no sé, 6 autores? Esas cosas las vamos a resolver. Pero por otra parte también es importante como pensar estratégicamente en el contexto del proceso de escritura de su trabajo, que es como cuándo sería pertinente citar. Y quizás estoy citando mucho, estoy citando un poco. No sé, de repente hay estudiantes que nos llegan a las tutorías diciendo que tienen temor de que en un solo párrafo aparezcan dos citas distintas, casi como si fuera un pecado, si fuera mucho. Y ahí uno, mientras va siguiendo su trayectoria académica, se va dando cuenta de que en general eso se hace harto, incluso en marcos teóricos, introducciones, de repente hay
aparecen muchos paréntesis porque en verdad es necesario dar cuenta siempre de que la información que uno está otorgando no provino de uno, sino que provino de otra autoría, de otras lecturas. Y obviamente el núcleo del taller jóvenes va a ser las normas de citado APA como punto por punto, o sea, vamos a ver sus distintas formas de realizarlas, directa, indirecta, y algunas cosas que quizás saben, pero que tienen dudas, ya por eso el taller era para principiantes y dudosos. ¿Ya? Así que cualquier consulta me van diciendo, si voy muy rápido, si no se escucha, etcétera, todo me lo comento. Entonces, el contexto de esto tiene que ver con la intertextualidad académica. ¿Ya? La intertextualidad a secas se refiere a la presencia de un texto en otro texto. Ya como sale en el recuadro de más a la derecha, es la relación de copresencia entre dos o más textos o la presencia de un texto en otro cuya forma más explícita es la citación. O sea, cuando yo estoy como autor-autora escribiendo mi propio texto e incluyo otros textos, ya que también se les dice otro discurso, otras voces, etcétera, a eso se le llama intertexto. ¿Ya? Y en un contexto académico le ponemos ese apellido, como intertextualidad académica, que tiene que ver con que es una característica fundamental, básica, indispensable. O sea, toda escritura y esto así yo sería así de tajante, o sea, como todas las escrituras académicas y también profesionales deberían incluir esta característica, o sea, es indiscutible que en un trabajo, sobre todo los que están aquí, que son de posgrado, que tiene que incluir esas otras voces, ¿ya? Para demostrar un trabajo de investigación o bibliográfico, pero también porque las citas nos sirven a nosotros para, para darle más sustancia a nuestro propio texto, porque como sale acá abajo, ¿para qué nos sirven las citas? Y estas son algunas de las opciones, como para definir un concepto, para reafirmar o sustentar una opinión mía, como una ya en un texto argumentativo, para posicionarse, para dar contexto, bueno, ahí vamos a dar más ejemplos, pero lo primero importante. Sí, sobre todo si aquí está la gente que se inscribió desde plan común, en los primeros años de la carrera, es que incluso en sus informes de laboratorio sería importante, por ejemplo, que si van a dar una definición, esa definición venga citada, venga con fuente. ¿Ya? Eh, y el otro contexto, aparte del concepto de intertextualidad, tiene que ver con el respeto a la propiedad intelectual, ya que ahí está les dejamos ahí citada, pegadita, el segmento de la ley, pero no lo vamos a leer ahora porque, como les decía, este es el panorama, pero lo importante es evitar el plagio. ¿Ya? El plagio como el acto de presentar una idea como propia, ¿ya? Una idea que es de otro, ajeno. Y ojo, que no siempre esto tiene que ver con una cuestión voluntaria, ¿ya? Incluso acá está lleno, no los puse en esta presentación, pero hay muchos memes de que la gente tiene miedo de que, no sé, que metan a la cárcel porque citaron mal en APA, porque de repente el plagio es involuntario. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que ver más o menos como qué cosas se puede pensar o reconocer como plagio. Obviamente, si yo les preguntara a ustedes como, ¿qué es plagio para ustedes? Yo creo que los ejemplos que más salen a la vista por ejemplo, acá, esta es como una tipología de plagios que hizo Ray Londoño. La clonación, que esto ya es como yo incluso aquí está como el tema de la ética, lo más antiético, que es como tomar un trabajo entero y decir como esto lo hice yo, cuando no lo hiciste tú. Y también el otro ejemplo que me imagino clásico de plagio es el copiar y pegar. O sea, yo copio información de un texto y lo pongo en el mío sin reconocer fuentes, sin reconocer autoría, haciéndolo pasar por propio. Entonces eso también es el plagio como más conocido. Pero de repente hay cosas que algunos estudiantes pueden hacer que se consideran plagio, pero que no saben que es plagio, que es, por ejemplo, agarrar una frase de un texto y agarro la frase de otro texto, textual, y yo los uno con palabras propias, como pego una cosa, lo uno con palabras propias, después pego el otro, insisto, sin reconocer autoría, es como que estoy armando un texto nuevo a partir de otro, eso también se reconoce o eso es plagio.
Ya, o sea, en definitiva, siempre hay que reconocer la fuente de la que viene. Incluso si hacemos lo que se conoce, que lo vamos a ver más adelante, el parafraseo, que es como decirlo con mis propias palabras o reformular una idea. Siempre, incluso en el parafraseo, se tiene que reconocer la fuente. ¿Ya? Eso es bien, bien, bien relevante. Entonces, bueno, esto también es parte de la ley. Si es lícito, si es legal y si es ético copiar y pegar, siempre y cuando se reconozca su fuente, ¿ya? Su fuente, su título y ¿ya? Eso es bien relevante. O sea, no es que no se pueda hacer lo que dije recién, como de que agarrar dos fuentes y tratar de vincularlas. Sí se puede, siempre y cuando se reconozca qué es lo propio y qué es lo ajeno. Y como les comentaba, hay distintas formas y también propósitos de la citación. Ya aquí hay algunas de las más básicas, que es como para entregar definiciones, un contexto que se suele hacer en las introducciones, justificar postura, entregar datos, pero también puedo citar para citar una tabla, ya, que tienen que ir con datos, pero que son muchos datos resumidos. O sea, en general, ahí ustedes tienen múltiples formas de propósitos para citar, y eso también se va aprendiendo en la práctica. Y también hay muchas normas de citado, y las normas de citado son específicamente como criterios de uniformidad, como de tratar de homogeneizar de cómo se hacen las citas, ¿ya? Nosotros este taller es de APA, pero les tengo que contar que hay otras normas de citado con sus propias reglas, que por ejemplo es la IEEE, la MLA, la Vancouver. Ya, por ejemplo, la MLA es la que se utiliza sobre todo en las humanidades, ya, en literatura, filosofía e historia. La mayoría de la ingeniería, la mayoría de las ciencias básicas ocupa APA, pero por ejemplo aquí en la facultad, el área de eléctrica o computación están ocupando más en las normas de citado IEEE, ya que es como de ingeniería, Engineer Electronic and Electric, o sea, como que está como para, que es como este corchete donde uno cita algo y pone un corchete, pone uno. Cita otra cosa, corchete dos. Y los estudiantes en general me dicen que les parece más fácil, más apropiado que el app, ¿ya? Eh, ¿De dónde provino APA? APA viene de la Asociación Americana de Psicología, esto ya viene del 1929, o sea, en 5 años más van a cumplir 100 años, van en su séptima edición, se van actualizando en general, como cada 15, 20 años, creo que entre la sexta y la séptima hubo un poco menos de tiempo, eh, pero en general aquí el contexto es que ¿por qué se ocupa APA y no otro nombre de citado? Ahí es un rollo como incluso contextual, es como pensar como por qué el inglés se convirtió como en el gran idioma, como en la comunicación de la ciencia, como que son hegemonías finalmente, como que ciertas cuestiones, contexto social, histórico, han hecho que esta sea la más utilizada y para bien o para mal, uno y ustedes como estudiantes y futuros profesionales, o ya profesionales, están en posgrado, eh, tienen que adquirir este conocimiento porque al final se están desempeñando como una comunidad disciplinar que le exige dar cuenta de la información de esta manera, ¿ya? Pero si de repente si ustedes a mí me preguntan por qué se tiene que poner, no sé, la página y esto en cursiva, el otro no en cursiva, al final son convenciones para tratar de uniformar el trabajo de investigadores que están en todo el mundo, porque si cada uno se citara de la manera que quiere y agregando información que uno reconocería como relevante y otro no, como que habría mucho desorden. Entonces, en general, se uniforma la información, ¿ya? Y, por ejemplo, para contarle que son detalles que de repente ustedes pueden pensar, qué me importa o por qué tanto detalle, pero no sé, pues, por ejemplo, en la sexta edición de APA, cuando uno tenía que referenciar un libro, uno tenía que poner como información hasta la ciudad de la editorial, en Santiago, dos puntos, editorial universitaria. Pero, por ejemplo, ahora en la séptima edición, que es la actual, que es como una ley, eh, ya no se pone la ciudad. Y entonces, si ustedes ven trabajo que sale como la referencia de la ciudad, eso es porque debe ser sexta edición de APA o porque ya lisa y llanamente la persona se equivocó y lo sigue haciendo. ¿Bien?
Otra información, por ejemplo, relevante, que esto lo veo todos los días, es que ahora en APA 7, que es en lo que nos vamos a hacer cargo nosotros porque es la actual, las tablas y figuras, aquí me estoy adelantando un poco pues para contarles como la actualización, las tablas y figuras ahora se titulan y se numeran arriba de la tabla. O sea, uno pone tabla 2 tabla de, no sé, datos sobre tal cosa, y después uno pone la tabla. Pero en general, ¿qué hacen los estudiantes e incluso los profes? Es que ponen la tabla y abajo, ¿no? Como tabla 2. Entonces, eso en estricto rigor eh, ya estaría mal citado, ya porque en APA 7 se titula y numera arriba. Eso es lo que y ahora nos vamos a ir de lleno. Acuérdense que si tienen preguntas las revisan nomás, tanto por el chat como oralmente. Para tener un vocabulario común, vamos a diferenciar dos conceptos que quizás ya tienen bien definidos, pero quizás otros no. Estamos y de principiante y dudoso. Es la diferencia entre una cita y una referencia bibliográfica. Ya no la utilicen como sinónimos porque no lo son. ¿Ya? Como muestra esta imagen al lado izquierdo, la cita es lo que está, el fragmento de texto que está dentro del cuerpo de mi trabajo. ¿Ya? O sea, es lo que yo efectivamente estoy usando como intertexto, ya sea directo o indirecto, como lo vamos a ver más adelante, pero la cita, como muestra la imagen, es lo que uno pone dentro del cuerpo del texto. Y la referencia bibliográfica es el listado que se pone al final de un trabajo, de un informe, de una tesis, es el listado por todas las fuentes que uno efectivamente citó. ¿Ya? Eso es muy importante. En APA solo deben poner en las referencias lo que está citado en su trabajo. ¿Ya? ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que ustedes no deben poner el listado enorme de cosas que ustedes leyeron, pero que no citaron. ¿Ya? Lamentablemente, porque uno quisiera poner como todo lo que leyó, pero de repente uno lee muchas cosas que no cita efectivamente. Eso ya no se pone. ¿Ya? En APA ustedes solo tienen que referenciar lo que citaron en el trabajo. Si ustedes leyeron un capítulo, un libro que les sirvió demasiado para entender el tema, pero en verdad ustedes no sacaron una cita de ahí, ustedes eso no lo tienen que poner como referencia, ¿ya? Incluso hay algunos, pero esto no es tan relevante, que hacen esa diferencia. O sea, las referencias son lo efectivamente citado y la bibliografía sería como todo eso que uno leyó, pero que no necesariamente cita. Pero en definitiva acá lo importante es eso. Lo importante es que ustedes ahí entiendan que solo tienen que referenciar lo que ustedes efectivamente citan. ¿Bien? Y lo que yo les decía es que en el proceso macro de la escritura de su texto, que todo proceso de escritura debería tener una planificación, una escritura como tal, una textualización y una revisión. En cada uno de estos momentos de la escritura, ustedes deberían estar pensando en sus citas y sus referencias. ¿Bien? O sea, en la planificación, evidentemente, ustedes deberían hacerse estas preguntas. Como, ¿qué textos deseo incorporar? O sea, ¿cuáles me sirven? ¿Y con qué propósito? Ya les decía, contexto, definir, contrarrestar, posicionarse. Obviamente, en el proceso mismo de la textualización, ahora les voy a mostrar un ejemplo, tienen que saber estratégicamente cómo poner una cita. ¿Ya? Eso es uno de los errores más comunes, que es que los estudiantes no saben cómo poner una cita. Incluso a nivel como de párrafo, le pongo un párrafo aparte, lo integro, puedo partir un texto con una cita al tiro, puedo cerrar un texto con una, ¿qué es lo recomendable? ¿Ya? Y en la etapa de la revisión, obviamente, saber si el formato está bien. ¿No? Entonces, nosotros ahora nos vamos a enfocar sobre todo en la etapa de la escritura misma y de la revisión, en el sentido de que la revisión es la etapa final donde ustedes ven si está todo bien citado, si le falta una coma, si puse el número de página o no, si es necesario o no tener un número de página. Entonces, miremos este ejemplo, no lo vamos a leer completo, insisto, esto después lo van a tener a su disposición, pero acá lo que está pasando es que esta es una introducción sobre el rol de la ingeniería en la búsqueda
de soluciones sostenibles, sustentables. Entonces, si se fijan acá, acá lo que tenemos es una cita que desde el punto de vista del propósito está bien, porque es una cita que me está entregando una definición de un concepto relevante para el trabajo, que es la sustentabilidad. Y entonces, desde el punto de vista del propósito está bien, o sea, está súper bien que si su texto se trata de la sustentabilidad, lo cite, lo defina, ¿ya? Y como la definición no es propia, bueno, a menos que sea un trabajo de posgrado donde ustedes quieran proponer una nueva definición, pero en general si esa definición ya existe, se tiene que citar, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista del propósito está bien. Pero lo que está mal es cómo se incluyó esto en el texto, ¿ya? ¿Y qué es lo que está incorrecto acá? Es que en el ideal, y obviamente ustedes me imagino que si están acá es porque hay un interés, en el ideal, una cita nunca debería estar por sí sola en un párrafo, ¿ya? O sea, nunca debería estar un párrafo constituido solo de la cita, ¿ya? Aquí lo que en general se recomienda es este concepto que les gusta mucho a los profes, que yo creo que ustedes ya lo han escuchado, es como el sándwich. ¿Ya? El sándwich en el sentido de que hay como un pancito, está el núcleo, que puede ser no sé, carne, bueno, la gente viene con carne, no sé, champiñones, no sé, y después el otro pancito. ¿Ya? Entonces, lo ideal es que una cita siempre esté, aquí lo voy a mostrar, así, ¿ya? Siempre esté incluida dentro de una idea de ustedes, ¿ya? Entonces, por ejemplo, acá ustedes pueden introducir la idea con una pregunta, ¿no? Sí, ¿pero qué es sustentabilidad? La definición de sustentabilidad habla de la capacidad, y ahí inserto la cita, y fíjense, cierro la cita, ojo que aquí todavía no me estoy fijando de qué tengo que poner, eso lo vamos a ver en unos minutos. Cierro la cita y después fíjense que el párrafo lo cierro con mis propias palabras, ¿ya? De este modo, el rol del ingeniero es velar por soluciones que no comprometan el futuro de la siguiente generación. ¿Ya? Entonces, este creo que incluso sería como un aprendizaje tan relevante como el formato y es que hagan esto, ¿ya? Porque yo, con los distintos departamentos que revisan como texto, me refiero a que le importa, como que lo ponen como parte de la nota, etcétera, una de las cosas que más les baja la nota, aunque en verdad aquí quizás ustedes sí, como la nota, pero es como que aprendan. eh, una de las cosas que más les baja puntaje es que de repente ustedes dejan una cita como, no necesariamente tampoco que esté en un párrafo por sí solo, que sería como ya como el delito más grande, sino que de repente que ustedes ponen la cita, pero como que la dejan ahí, como que dejan como a criterio del lector que se entienda lo que ustedes quisieron decir con la cita. Entonces, la idea de sándwich es que ustedes siempre introduzcan la cita para que uno como lector sepa por qué está ahí y que después de esa cita ustedes la expliquen. Y la expliquen, o sea, esa es una opción, como que la expliquen con sus propias palabras o que también ustedes esa cita la ocupen para unirla, vincularla con la idea siguiente, ¿ya? Entonces, esto, me estoy volviendo, es lo que no debería pasar, que es dejar la cita por sí sola, ya sea en un párrafo completo, pero también de repente en un párrafo propio, pero como dejándola al aire, sino que la idea es que la introduzcan, la apellen y después la expliquen, la complementen. Entonces, eso es bien importante desde el punto de vista de la textualización de una cita. ¿Ya? Y si quieren empezar, por ejemplo, con el texto, la introducción con la definición, igual sería, yo recomiendo que partan ustedes dando un pequeño contexto. ¿Ya? Incluso puede ser como una anécdota, algo que les abra camino para que ustedes entreguen la cita. ¿Ya? Pero en general no se recomienda tanto que la primera línea sea una cita. ¿Ya? Igual de repente hay textos que tienen que ser muy, muy sintéticos y que de repente obviamente no hay espacio para hacer esto que les estoy diciendo. Pero de todas maneras siempre traten de vincularla con sus propias voces. ¿Ya? Ahora, recuerden que si tienen duda ahí me van comentando, ahora vamos a hacer lo que me imagino que es para lo que vinimos, ¿ya? Que tiene que ver con el formato. En general, una cita, vamos a partir con la cita, o sea, cómo yo introduzco fragmentos de voces en mi propio texto, en el cuerpo de mi texto. En general, la estructura de una cita es que yo pego el texto, y así es directa, ¿no? Ahí vamos a ver qué pasa con los parafraseos.
yo pego el texto y entre paréntesis debería poner el apellido del autor, ya, no el nombre y el apellido, ya, el apellido. Aquí esto es como un dato freak, pero por ejemplo en ADES, en MLA, que otro sistema de asignación, se está como cada vez haciendo más patente poner el nombre y el apellido, porque desde las humanidades hay una crítica en torno a que poner el apellido como que invisibiliza el género. Entonces, como que en general cuando uno lee un apellido, eh, como que piensa automáticamente que es como un hombre. Entonces, por ejemplo, en las humanidades, como que ahora se está poniendo el nombre y el apellido como para dar cuenta de eso. Ya que, bueno, dato ficha me parece como interesante. Pero en APA se pone el apellido del autor, el año y el número de páginas si es que la cita es directa. Y aquí quiere decir si es directa, y ahora lo vamos a ver en orden, ya ponemos así. Eh, es que si yo hice eso de copiar y pegar, ya es una cita directa. Copio un pedacito y lo quiero poner textual en mi texto. Entonces, en ese caso, entre paréntesis uno pone autor, año, año del texto del que saqué el fragmento y el número de la página. Eso es si es directo. Entonces, fíjense, esto es lo que ustedes se tienen que llevar eh, como, como panorama. Que hay dos procedimientos en APA 7, en la séptima edición de APA, hay dos procedimientos macros para citar. La cita directa, que es cuando uno incorpora las palabras textuales de otro texto, y eso siempre ustedes visualmente lo reconocen porque va a estar entre comillas, ¿ya? Si es que ustedes están leyendo un texto. Si ustedes están escribiendo el texto, la cita directa siempre tienen que ponerle entre comillas. Uno reconozca que ese fragmento es de otra persona, ¿ya? Y también están lo que ya les comentaba delante, las citas indirectas, que es cuando yo pongo la idea de otro autor, pero con mis propias palabras. Es lo que ustedes conocen como parafraseo, paráfrasis, ¿ya? Eh, y como no es una cita, y como no es una cita textual, ¿ya? Como la cita indirecta no es textual, no es necesario ponerlo entre comillas, ¿ya? No se pone entre comillas un parafraseo, pero sí se reconoce la fuente, igual hay que poner la fuente, ¿ya? Y esto que sale al final en ambas eh, formas de citar, con foco en el contenido, con foco en el autor, es lo que se conoce como cita entre paréntesis, parentética y cita narrativa. ¿Ya? Ojo, que esto parece demasiado, eh, pero no es tanto y lo vamos a ver ahora con ejemplos. ¿Ya? Lo vamos a ver ahora con ejemplos. Miren, acá tenemos los dos tipos de cita directa. La cita directa entre paréntesis o parentética acá arriba y abajo tenemos la cita directa narrativa. Las dos son directas desde el punto de vista de que en las dos hay un copia y pega de la información. ¿Ya? Las dos las reconozco visualmente como directas porque tienen comillas, ¿ya? Y como son directas, yo necesito tres informaciones: autor, año y número de página. ¿Ya? Entonces, lo primero importante es que en la cita directa, como es un copiar y pegar, ustedes sí o sí tienen que poner número de página, ya porque de repente lo que he visto es que ponen autor y año, pero no ponen el número de página. Ya como que no lo consideran necesario, pero si la cita es directa, tienen que poner el número de página. Otra cosa distinta, aunque ahora sería bien raro, ah, pero como que si no pudieran conseguir el número de página, ahí ponen como sin información, etcétera, pero en general deberían tener el número de página si están citando textualmente, porque lo sacaron de algún paper, de algún libro, ya, pero siempre esas tres informaciones. Y ahora, ¿cuál es la diferencia entre una cita entre paréntesis y una cita narrativa, que son los nombres que le puso acá? Que la cita directa entre paréntesis, uno está escribiendo el texto, lo que sea. Por ejemplo, acá se estaba hablando de las distintas figuras retóricas. Entonces, acá dice, en teoría cognitiva, la metáfora se define como, de ahí yo cito la definición, y al final de la definición de la cita, yo pongo autor, año y número de página. ¿Ya? Eh, y fíjense, ¿y cuál es la diferencia con la cita directa narrativa, la que está acá abajo? Es que en la narrativa, yo en mi propio párrafo
yo introduzco con mis propias palabras de dónde viene la información, ¿ya? Entonces pongo, de acuerdo con Soriano, o sea, yo pongo fuera del paréntesis, ¿ya? En mi propio párrafo, pongo el autor y el año entre paréntesis y después pego la definición y dejo al final el número de página, ¿ya? Esto ustedes eligen cómo hacerlo. Ojo, no hay como una regla de, no sé, si quieres poner una definición tiene que ser en paréntesis, pero si quieres contextualizar tiene que ser narrativo. No, aquí ustedes eligen lo que más les conviene, ¿ya? Estas son dos formas en las que se puede hacer una cita directa. Yo recomiendo, por ejemplo, que si están haciendo un estado del arte, o sea, están haciendo esta sección de una tesis, pero no solo de una tesis, pero donde ustedes tienen que dar cuenta como de otros estudios, de otros trabajos, en general funciona muy bien la cita narrativa. Yo creo que ustedes lo han visto de esta manera, porque si se fijan en la cita narrativa, lo que pasa es que mentalmente la información, como que uno se enfoca en el autor. Como que si uno dice de acuerdo con tanto, como que uno dice, como que mentalmente uno se enfoca en la. Entonces, si ustedes quieren dar cuenta de un autor importante para el campo de estudio de ustedes, o porque están haciendo un trabajo donde se les pide como citar ciertos textos obligatorios, es una buena estrategia hacer citas narrativas, ¿ya? Por esto mismo, porque el foco se pone en ello. Pero si en verdad no es tan necesario hacer el foco en el autor, sino que el foco está en el contenido, me voy a devolver para que se acuerden que uno decía con foco en el contenido y otro decía con foco en el autor. Entonces, si el foco está en el contenido y en verdad no es que sea tan relevante como hablar del autor mismo o de la autora, uno hace la cita parentética común y corriente, como pega la información y después al final pone las tres informaciones: apellido, año, número de página. Aquí lo importante, jóvenes, es que nunca separen, ya sea en la cita parentética como en la narrativa, nunca separen el autor del año, ¿ya? Eso siempre va junto, tiene que ir siempre juntito. Y en la indirecta también, el autor y el año siempre van pegaditos, ¿ya? No lo separen. Eh, y la típica pregunta, ¿ya? ¿Cómo se cita directamente si es que la fuente tiene más de dos autores? Ya, o sea, si el paper tiene tres o más, pueden ser 3 a 30, no sé, autores. Acá es lo mismo, la única diferencia es que si tiene más de dos significa tres o más, los autores. Eh, ahí lo que tienen que poner es solo el apellido del primer autor. Del primer autor, ojo, que salga en la fuente, que no necesariamente está en orden alfabético, de repente el investigador principal. Y entonces ahí ustedes lo que tienen que hacer es escribir esto, como el primer apellido y tienen que poner et al, ya que significa en latín y los otros. Y aquí siempre es como súper penoso ser parte de un artículo y que uno sea el et al, ¿ya? Pero así se hace, ¿ya? Y ojo, que hay una fake news dando vuelta y que tiene que ver con esto de las actualizaciones, que es que algunos profes y algunos estudiantes, o bueno, no sé qué tanto se habla de esto en la vida cotidiana, pero en la vida académica, de repente lo que pasa es que de repente se dice que la primera vez que uno cita una fuente con más de dos autores, la primera vez ustedes tendrían que poner como todos los autores en la cita, entre paréntesis, y que de ahí en adelante ustedes tienen que poner, por ejemplo, acá Soriano et al, ¿ya? Eso es falso, o sea, eso es así hasta la sexta edición de APA, ¿ya? Ahora en APA 7 ustedes tienen que citar, desde la primera vez tienen que poner et al, ¿ya? Donde vamos a poner el listado completo de los autores va a ser en las referencias, que va a ser en este listado final, ¿ya? Pero en el cuerpo, siempre, incluso desde la primera vez, se pone Soriano, o sea, bueno, el apellido en este caso Soriano, se pone el apellido et al, ¿ya? Y ojo, y el et al, bueno, esto es una minucia como más de estilo, incluso tenemos simple ortografía, pero que son las dudas que yo sé que ustedes tienen porque son las que aparecen en el ramo que hago y en las tutorías, es que el et al termina con punto y después yo tengo que poner la coma, ¿ya? El punto coma. Yo sé que es una cosita chiquitita, pero de repente esas son dudas que ustedes tienen, ¿ya?
Y por ejemplo, acá abajo se nota lo que les decía, que de repente ustedes no ponen el punto porque les parece medio raro, no sé, pero se tiene que poner el punto, ¿ya? Si la cita es narrativa de un autor, de más de tres autores, de dos autores, aquí uno pone de acuerdo con Soriano et al, ¿ya? Y ojo, y ahí se habla como si fuera singular, ¿ya? O sea, si ustedes quieren hacer una oración y conjugar el verbo, se conjuga singular. Y eso también es otra duda que siempre me dicen como, pero hablo en plural o singular. Ya se escribe, se conjuga en singular. En singular, ¿ya? Entonces, usted tendría que decir, Soriano et al comenta, no comenta. ¿Ya? A eso me refiero con la conjugación. Pero insisto, ya esas son cosas más chicas, de repente los profes no les van a decir nada por eso. Ya esos son más correcciones de estilo que se hacen si una vez quieren publicar un paper, algo así, las revistas iban a ser un poquito más específicas, pero en general con esto está bien. Y las citas indirectas jóvenes es lo que se conoce como parafraseo, ¿ya? Entonces, desde el punto de vista visual, acá hay dos grandes diferencias con las citas directas. Primero, ya no tenemos comillas, y no tenemos comillas porque ya no estamos haciendo un copy-paste. Entonces no podemos poner comillas porque no sacamos algo textual. Y tampoco hay número de página, por la misma razón. ¿Ya? Como no es un copy-paste, sino que es un parafraseo, o sea, es una reformulación propia de una información ajena, en ese caso tampoco uno tiene que poner número de página, porque yo como lector no podría encontrar lo que tú escribiste en la fuente porque no es un copy-paste, ¿ya? Entonces, en la cita indirecta, cuando ustedes quieran parafrasear, solo se pone el apellido del autor y el año, ¿ya? Nada más. Y tampoco se pone entre comillas. Y acá existe la misma diferencia. Yo puedo hacer el parafraseo y al final decir la fuente de donde saqué el parafraseo, que sería el que está, el ejemplo que está acá arriba. O también puedo hacer un parafraseo narrativo, que es lo que yo les comentaba, que era eh, en mi propia narración de mi párrafo, yo pongo primero, le doy el foco al autor. Recuerden que la narrativa es el foco del autor. Abajo dice Martínez 2019 plantea que si esto se lleva al extremo, que es el contacto entre las personas y el material del Internet, no leí por temas de tiempo, se podría pensar en el cuerpo individual como un receptor, ¿ya? Entonces, si se fijan acá, ustedes tienen estas dos opciones que son las mismas que la cita directa, ¿ya? Hacerlo, poner toda la información en el paréntesis o hacerlo narrativo e incluirlo en su propia discurso, en su propia redacción, ¿ya? Y si fuera de más de dos autores, acá es lo mismo. Y acá tendrán que poner Martínez et al. 2019, y acá abajo poner Martínez et al. 2019, plantea que si esto se lleva al extremo, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y eso en general son las formas de citar en APA. Siempre hay casos puntuales, pero estas son las cuatro formas generales. ¿Ya? La otra que sale harto, y que quizá alguno de ustedes lo estaba pensando, es cómo se cita en bloque. No sé si de repente han visto esto, que lo voy a poner al tiro, que son estas citas como más grandes, que incluso están sin comillas, están como con otra sangría, ¿ya? Y es que en APA, jóvenes, cuando la cita, aquí estamos hablando de citas directas, de citas directas. Si la cita directa tiene más de 40 palabras, y así es estricto, o sea, de 41 en adelante, si tiene más de 40 palabras la cita, la tienen que poner en bloque. ¿Qué significa? Acá está, si se fijan, la descripción y obviamente esto lo van a tener a su disposición. Significa que se escriben aparte, miren acá, se escribe sin comillas, ojo, aunque sea directa, se escribe sin comillas, con una sangría distinta, a doble espacio, doble espaciado, y al final solo se pone el número de página, eh, pero el punto se pone antes y no al final. Ahora, si a usted a mí me pregunta, todo eso está acá por si acaso, en la PPT. Si me preguntan a mí por qué tanta especificación, no lo sé. O sea, no sé por qué el tema del punto, ya son ocurrencias de APA. Ya, pero en general,
Es así. Lo que sí me hace sentido es que ¿por qué le sacan las comillas en una cita directa? Y es porque las comillas son como un indicador visual de que es un copy-paste. Y acá como el indicador visual ya está logrado porque está aparte, está con otro espaciado y está con otra sangría, entonces como que ya es suficiente, o sea, como que se sabe que ese pedacito es directo. Por eso no hay que poner comillas, eso tiene más sentido. ¿Ya? Pero no se pone ni en cursiva ni en nada jóvenes, ¿ya? Porque aquí lo otro que pasa de repente es que lo ponen en cursiva, APA no ocupa mucha cursiva, o sea, no ocupa cursiva en la situación, ¿ya? APA ocupa cursiva en la referencia, en el listado final, que de repente ciertas informaciones ven en cursiva, ¿ya? Pero aquí no es necesario poner nada en cursiva. Y lo que ya les decía, cuando ustedes quieren citar un gráfico, una imagen, una tabla, ya cualquier elemento que comunique visualmente, ustedes tienen que numerar y titular el artefacto, así le llamamos el artefacto, antes del artefacto mismo, ¿ya? Y en una nota abajito, ustedes deben poner como referencia de dónde sacaron la imagen, porque acá estamos pensando cómo citar. O sea, ustedes vieron una tabla que les sirve y la ponen. Entonces, el número de la tabla depende del trabajo de ustedes. Ya, ojo, ese otro error. Por ejemplo, en la fuente original, este gráfico era el gráfico 10, pero en el trabajo de ustedes es el primer gráfico. Entonces, el número es 1, ¿ya? Porque la tienen que numerar dependiendo de su trabajo, ¿ya? Y el título, ustedes también le pueden poner título propio al gráfico, pero si ya tienen, ustedes pueden dejar el título original, ¿ya? No hay problema. Pero un error común es que de repente sacan un gráfico que es como, no sé, en el paper que está leyendo, el gráfico 7, lo pegan en el de ustedes y le ponen gráfico 7, pero ustedes no tienen ese gráfico antes. Ya es un error, o sea, la numeración tiene que depender de su propio trabajo, ¿ya? Y en la nota se pone la información de la fuente, ya como referencia, como que acá hay una cuestión especial que es que si se fijan acá yo pongo la referencia completa, el nombre del artículo, la revista, la cantidad de páginas, etcétera. Ya, pero eso solo pasa en la figura y como les decía, esto se va aprendiendo con la práctica y este material va a quedar a disposición de usted, ¿ya? Para cerrar esta parte, que es como casi la final, no es la final porque les tengo un poquitito más de información de cómo hacer las referencias para que les lleven a la casa. Quería que termináramos ya el núcleo del taller como revisando un par de errores, ¿ya? O sea, le adelanto que todas tienen errores y la idea es que ustedes me puedan ir diciendo como cuál es el error que ven acá, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en este, fíjense acá, estoy moviendo el mismo porque no me alcanzaba a ver. Ya ves. Fíjense en esto. Obviamente, lo importante acá es que primero para yo reconocer qué error tiene la cita, primero tengo que reconocer eh, qué tipo de cita es, o sea, como cuál fue la intención de esta cita, ¿ya? Entonces, si se fijan acá, acá lo que hay es una cita directa, ¿ya? Porque yo sé que es una cita directa porque si se fijan, tiene número de página y tiene comillas, ¿ya? Y hay un copy-paste. Pero, ¿cuál es el error que hay aquí? No sé si alguno quiere acá escribirlo, ya sea por el chat o decirlo en voz alta. ¿Cuál es el error que ven de forma? Y el chat. Son Ángel dice, el apellido va dentro del paréntesis. Ya, no necesariamente. O sea, podría ser, pero en este caso, si se fijan, tenemos una cita directa que es narrativa, ¿ya? O sea, ¿por qué es narrativa? Porque acá el autor de este texto me puso al autor de lo citado dentro de su propia redacción. Porque si se fijan, dice, González afirma que, y ahí introdujo la cita. Entonces, es una cita directa narrativa. Entonces, en la cita directa narrativa, el autor está bien que vaya afuera, ¿ya? Pero no sé si alguien se acuerda de lo que dije en un momento, que era eh, eso, ¿ya? Ahí Ángel lo dijo, que es que nunca separen
el autor o la autora de, el año, ¿ya? Entonces, acá lo que está incorrecto es que en una cita directa narrativa, el autor y el año tienen que estar en el párrafo, juntitos, y solo tiene que quedar entre paréntesis, el número de página. Ahí lo puse correcto. Entonces sería González 2020, ojo, el año en paréntesis. González 2020 afirma que los ingenieros desempeñan un papel crucial en la sostenibilidad al diseñar soluciones innovadoras. Y lo termino con el número de la página, ¿ya? ¿Y por qué? Porque es una cita directa, entonces yo tengo que poner de dónde saqué la información textual, ¿ya? Eh, otro, fijémonos acá, dice, eh, me equivoqué en esto, o se me olvidó. Y sale al tiro corregido ya, pero no importa. No me salió en la animación. Ya, pero el de arriba está malo y el de abajo está correcto. Ya, pero miremos el de arriba. Si se fijan, dice acá, al respecto, tenemos que considerar que las estrategias de ingeniería sostenible no solo mejoran la eficiencia energética, sino que también promueven la economía circular. Entonces, fíjense, acá hay harto de errores chiquititos. Primero, ¿qué tipo de cita es? Es una cita directa porque tenemos la presencia de comillas y tenemos la presencia del número de página, ¿ya? ¿Y qué tipo de cita directa es? Es una cita directa entre paréntesis, porque toda la información está, en el paréntesis al final de la cita, ¿ya? Pero ¿qué errores teníamos acá? Que obviamente ya lo deben estar mirando corregido. El primer error era, acá lo estoy marcando, que le faltaba la coma entre el autor y el apellido. Yo, pues eso es relevante, porque si no tiene coma, esto es el formato de MLA, ¿ya? O sea, sin la coma se transforma en otro, norma de cita. Entonces tenemos primero esto. Lo otro, que yo sé que es chiquitito, pero aquí aspiramos a la perfección, como que valga la pena que hayan asistido al taller de APA, es que no se pone PAG, no se pone PAG, ya se pone P, ya, P punto. Eso es otro error que, insisto, obviamente yo reconozco que es un error menor, pero, en estricto rigor está mal, ¿ya? Se pone P, no se pone PAG o PG, no, es P, ya sería P.78. Y lo otro que, pero esto fue error mío, y no fue voluntario, es que me faltó cerrar la cita. No, no sé si alguien se fijó en eso, pero acá faltan las comillas después del círculo, ¿ya? Pero eso, ¿ya? Entonces, aquí está la cita perfectamente, eh, citada, valga la redundancia. Ya, bueno, aquí me va a pasar lo mismo, pero veámosla igual. Eh, y hay una pregunta. Paula dice, ¿cuán real es que el et al se escriba en cursiva? Me han dicho que como es otro idioma debería ser en cursiva. Ya, sí, miren, en general, o sea, primero en APA el et al no se pone en cursiva, ya, no tienen que ponerlo en cursiva en la citación, pero es real que los extranjerismos, o sea, lo que decía ahí Paula, todo el resto de los extranjerismos, sí se ponen en cursiva en APA, ¿ya? Así que es una muy buena pregunta, ¿ya? Pero el et al no se pone en cursiva, ¿ya? El resto de las palabras, por ejemplo, si quieren decir, en general ahora la RAE ya ha aceptado como harto extranjerismo, no sé, no sé, ya no se me ocurre ahora, pero no sé, internet o web o algo así, que en principio eran extranjerismo, ya están en la RAE, entonces ya no se consideran como tal. Pero sí, ya si hay un extranjerismo, va en cursiva, a excepción del ETA. Eh, entonces, fíjense en esto. Dice Martínez, 2021 P32, mencionó que, y ahí está la cita. Fíjense, acá el error primero es que, primero que cita es directa, porque de nuevo lo reconozco al tiro porque hay comillas y porque hay presencia de un número de página. Eh, pero es narrativa porque acá en la redacción del párrafo me introdujo al tiro, el autor. Ya incluso lo estamos jugando, y en mención. Entonces, es narrativa. ¿Cuál es el problema acá? Es que, ya ojalá lo hayan mirado, es que la cita directa narrativa, queda juntito el autor y su año, pero, el número de páginas se va para el final, ¿ya? Recuerden que el número de página en la cita directa narrativa queda al final, ¿ya? Era bien chiquitita esa.
Y lo otro es que, ojo, este otro error chiquitito, pero de nuevo, quédense con esto. Si la cita va a ser parte de un párrafo, o sea, como me refiero a que no es la primera palabra de una oración, sino que si se fijan acá, la cita forma parte de una oración que ya empezó, lo tienen que poner en minúscula. Acá arriba estaba la en mayúscula, pero tiene que ser en minúscula. ¿Sí? Incluso si la cita partía en mayúscula, ustedes acá tienen que ponerlo en minúscula, ya para que siga bien. Me refiero a siga bien porque es una cita narrativa. Ya son cositas chiquititas, pero creo que son igual útiles. Y acá, fíjense, es la primera que nos salió indirecta. ¿Ya? ¿Cómo sé tan rápido? Bueno, quizá ustedes obviamente me van a decir, como yo me la sé, por eso estoy así de rápido, pero es rápido porque no hay presencia de comillas en la cita. Ya dice, como se indica, la ingeniería sostenible tiene un papel importante en la reducción del impacto ambiental. Oso Gómez, 2022, P78. Acá el error es que le puso número de página a un parafraseo, ¿ya? Entonces, eso es importante entender. Obviamente aquí igual entiendo que faltaba un poco de contexto para saber que era un parafraseo. Yo solo esperaba que ustedes reconocieran que era un parafraseo porque estaba sin comillas. Pero aquí lo importante es eso, ¿ya? Es que si es un parafraseo, a pesar de que sea un parafraseo de una información de la que ustedes saben de qué página es, a eso me refiero, pero si es si lo citan en forma de parafraseo indirecta, no se pone el número de la página, ¿ya? Solo basta con el autor y el año. Y en este caso sería una cita indirecta parentética porque toda la información la dejó al final de la cita, ¿ya? Eh, bueno, y por honor al tiempo, este es otro ejemplo, pero era muy similar, pero a este me lo voy a saltar. Pero era lo mismo que el otro, lo que pasa es que tenía un nivel de dificultad mayor solamente porque había como mucha información y la idea era que ustedes se prefieran un poco más. Pero acá lo que sí me parece relevante de comentar es esto, es que fíjense, esto es otro error muy común, que es que si que el error común es esto, que ustedes empiezan la cita como una cita narrativa, o sea, como que me dicen, no sé, Smith y Johnson en su libro tanto argumentan que no todas las herramientas tecnológicas son igual de efectivas y terminan poniéndome de nuevo Smith y Johnson. Ya, o sea, acá como que partieron como con una cita narrativa como formato, pero al final terminaron como cita entre paréntesis. Entonces acá el error es como tienen que decidirse, por una o por la otra. ¿Ya? ¿Qué otro error común? Entonces acá, si ustedes ya introdujeron, al final ese es como la lógica. Si ustedes ya me dijeron quiénes son los autores dentro de la redacción del párrafo, no es necesario ponerlo de nuevo, ¿ya? Y lo otro es, que como ya les decía, nunca tienen que separar el autor del año. ¿Ya? Nunca separen el autor del año. Entonces acá lo correcto sería este. ¿Ya? Sin embargo, Smith y Johnson, 2019, su libro Tecnología de Aprendizaje, argumentan bla, bla. Y le saqué los paréntesis porque al final yo decidí que esta cita iba a ser un parafraseo. ¿Ya? Por eso le saqué el paréntesis. Porque si se fijan, acá no había comillas. Entonces, más encima, otro error que había, pues está marcado acá, es que le ponía el número de página. Y no era necesario porque acá no había comillas, no había un copia y pega, sino que había un parafrase. Entonces, con eso basta. Pero insisto, acuérdense que este material se los voy a mandar este material ahora en un par de minutos cuando demos el cierre del taller. ¿Ya? No sé si alguien tiene otra consulta. eh, Porque ahora venía lo que yo les decía que era la información que se la iba a dejar como para estudio personal, que tenía que ver con la otra patita que es como cómo referenciar. En general, igual eso es más fácil y en verdad los formatos van a depender del tipo de fuente, o sea, cómo yo ordeno la información de la fuente en la lista de referencia bibliográfica depende de si es una tesis, de si es una revista, de si es un PPT, por ejemplo. ¿Ya? Ahí vi algunas dudas, vamos viendo. Dice Dorian, a veces hay citas al pie de páginas, estas deben de ir también al final en el apartado de referencias. Sí, ya. Es una muy buena pregunta la de Dorian. Ojo acá, en general al sistema APA
no le gustan mucho las notas al pie. Incluso hay gente como más tajante, aunque yo no sé, igual se dieron cuenta que hay un espacio para subjetividad. Eh, el pie de página en general a APA no le gusta. ¿Ya? O sea, APA prefiere que todo lo que ustedes citen lo citen en el cuerpo, entonces se habla del cuerpo, ¿ya? Pero en el caso de que ocupen un pie de página, o sea, y además en el pie de página ustedes pongan una cita, sí, ya sí se pone en el apartado de referencias porque efectivamente igual está ahí. Eh, Paula dice, si hubiera un siguiente párrafo, siguiendo el punto seguido y fuera también de Smith y Johnson, no lo volvemos a mencionar. Aquí estoy volviendo a Paul, o sea, a la lámina de lo que se refería a Paul. Eh, si es siguiendo al punto seguido, por una cuestión más de redacción que de APA, como para que se entienda que la idea, si la idea también es de ellos, igual deberías decirlo, quizás no poniendo de nuevo Smith y Johnson, pero puedes decir como también de acuerdo a estos autores o siguiendo con la idea del autor, ya, pero sí, ya sería necesario, porque se entiende que si hay un punto seguido, eh, como que yo como lector tengo que reconocer si lo que viene también es parte de ello, sobre todo los parafraseos que de repente es una pregunta muy común, como de ¿dónde yo sé dónde terminó el parafraseo? En un punto. ¿Ya? Entonces, la respuesta ahí, Paula, sería que sí, deberías poner de nuevo Smith y Johnson, pero por correferencia, como te decía, puedes decirlo de otras maneras, como según estos mismos autores, algo así, como para ir variando. Eh, Después, claro, ya como un conector. ¿Ya? Eh, Ahí Solo Ángel dice, ¿cómo se cita una página web si queremos citar, por ejemplo, la misión de una institución? ¿Ya? Y después ya vi la otra pregunta de Maciel. Maciel, sí, en español se ocupa el conector I, ¿ya? Si estás escribiendo tu trabajo en inglés, ahí se ocupa el ampersand, así se llama ese monito, ¿ya? Pero en español sí, ya en español se usa el I. Y esto es bien entretenido porque en inglés el I, ustedes saben, el conector I es AND, ¿ya? Entonces son tres letras. Entonces en inglés para evitarse escribir tres letras, tienen ese simbolito. Ya, pero como en el español, nuestro amado conector I tiene una sola letra, sí, se ocupa, ya se ocupa el I. En español se ocupa el I. Y vamos a la pregunta que decía, se me olvidó que le decía, que era el de la página web, que era Solans, ¿ya? En el caso de la página web, lo traje, ¿ya? La referencia, ya o sea, estamos hablando de la referencia del listado al final, en la referencia ustedes tienen que poner los apellidos si es que tiene autores en carne y hueso, personas individualizadas, luego tienen que poner en la referencia la fecha, ¿ya? Ojo, la fecha en la que estaba hecha la página, ¿ya? Eh, y ahí tienen que poner el título, bueno, y el URL que y si es una cita, y por ejemplo no tiene número o sea, no tiene apellidos, no tiene autores de Canibus, sino que es como, no tiene, tú no puedes identificar como un nombre, ahí tienes que poner, como decías tú, no sé, OMS, Organización Mundial de la Salud, coma 2020. Pero en general, eh, sí se puede, ¿no? Pero en ese caso tienes que, y si es textual, Solange, si es textual, o sea, si aquí, porque me acabo de ver que tú pusiste como que tienes como poner la misión, etcétera, como en estricto rigor no hay número de página, ahí ustedes tendrían que poner como párrafo, ¿no? O sea, tendrías que poner, no sé, estoy inventando, ONU, 2020, párrafo 5, ¿ya? Y no se escribe la palabra párrafo completa, sino que se escribe PARR. ¿Ya? Así de específico es. Tendría que poner par, PARR punto, sí. ¿Ya? Igual ahí, esta PPT, abajo en la parte de comentarios de las láminas, les puse algunos links, ¿ya? Donde ustedes pueden mirar como duda más textual. Lo otro también, ya que vamos cerrando, es que si tienen una duda puntual, háganmela llegar por correo ya durante esta semana si es que venían como con una duda como de un trabajo en particular, querían revisarlo.
mándenmelo por correo durante esta semana y ahí se lo respondo, ojalá con un pantallazo algo para que se entienda. Y ya si de aquí al futuro eh, tienen más dudas, acuérdense de lo que les comentaba, que es ir a la página de alfabetización, que es esta, y hay un apartado que es solicitar tutorías. Ahí ustedes pueden, ya sea presencial o online, resolver sus otras dudas. Pero como lo que les quería mostrar es que lo que les decía al principio, ¿ya? Que yo les dejé acá varias información de las referencias, de cómo hacer el listado. Por ejemplo, acá está cómo hacer el listado si la fuente es un artículo de investigación, un paper, ¿ya? Y ustedes tienen que poner los autores, el año, el título del artículo, que tienen que ir sin cursiva, sin negrita, normal. Tienen que poner el nombre de la revista, que va en cursiva. Si tienen la información, si no la tienen, no importa. Ya, si tienen la información de la revista, de su volumen y número, después el número de páginas del artículo, y después el DOI, que es como el identificador único, como el root del artículo, si es que lo tiene. Si no lo tiene, también no importa. ¿Ya? Lo principal siempre es que uno como lector pueda encontrar la fuente que ocuparon, y para eso lo más relevante es apellidos, año y el título del artículo y la revista. Ya si no tienen la información, que también sería raro que no la tuvieran, pero si no la tienen, no importa. ¿Ya? Si es un libro, si son de vieja escuela, o sea, ahora es una broma porque espero que sigan ocupando el libro. Si es un libro, ahí ustedes tienen que poner autor, año, el título del libro que iría en cursiva, ¿ya? La editorial y si lo sacaron en internet, el DOI o la URL, el link. Y ojo, la editorial nomás, porque como les contaba al principio del taller, ya no se pone de la ciudad, que era muy común, porque en APA 6 se citaba la ciudad. En la página web, si es una tesis que sacaron de un repositorio, también tiene su propia particularidad, el listado de la referencia, que es que tienen que poner en concorchete que es una tesis, y de qué cosa, tesis de magíster, tesis de doctorado, ¿ya? Pero esto es como lo que les estoy como presentando el material que dejé como para que para que lo revisen personalmente. También cómo se cita y cómo se referencia a una agencia gubernamental, un ministerio, un instituto, un centro de investigación, como les decía antes, si no tiene como un autor de carne y hueso. En la cita en el texto, ustedes ponen la primera vez el nombre completo, si es que tiene sigla, y de las demás citas van con la sigla. ¿Ya? Entonces acá tienen harta información, cómo citar un PPT, por ejemplo, en la cita dentro del cuerpo del PPT, como no tiene ni página ni párrafo, uno tiene que poner en una cita directa, sería el apellido del autor del PPT, el año y el número de la diapositiva, ¿ya? Diapositiva 10, y como referencia ahí también poner de dónde lo saqué. Al final, jóvenes, acá lo importante es que ustedes siempre en la referencia le permitan al lector encontrarlo. ¿Ya? Por ejemplo, si alguno de ustedes ocupó un PPT de una clase, no sé, alguien acá de geología y el profesor ocupó un PPT y estoy citándolo, eh, si yo como lector no puedo encontrar ese PPT, idealmente debería buscar esa información en otra parte, ¿ya? A menos que sea un trabajo para ese mismo ramo, ahí ocúpelo, da lo mismo. Pero si ustedes quieren ocupar un PPT para un congreso, una revista, lo que sea, tienen siempre que pensar si es que la referencia puede ser encontrada, ¿ya? Con mayor o menor dificultad, pero que esté ahí andando vuelta, ya sea de pago o no, etcétera, pero la idea es que lo haga, ¿ya? Porque, por ejemplo, si ustedes ocupan algo, lo dejé como aquí al final como extra, también se lo voy a mandar, eh, como no sé, un apunte que les prestaron en la universidad y que nadie más lo va a encontrar, pero tiene una información que es demasiado relevante para usted y la quieren citar, a eso APA le llama como comunicación personal. Y algo que solo puede encontrar usted y ahí tienen que poner como el autor de, no sé, estoy inventando, el apunte de un compañero, el nombre del compañero, poner coma, comunicación personal y en qué fecha ustedes obtuvieron eso. Pero esto ojalá no lo hagan, pero en el caso de, como les decía, es una información demasiado relevante que en verdad no está en ninguna otra parte, pueden también citar. La otra cosa que no se recomienda que se haga
Y ahí con esto vamos cerrando, menos que tengan otra duda final, eh, es hacer citas, o sea, citar una cita que encontraron en otra fuente, ¿ya? O sea, por ejemplo, ustedes estaban leyendo el paper de Sánchez 2014, ¿ya? Y en el paper de Sánchez 2014, en el paper de Sánchez, Sánchez citó a Tavares y a ustedes les gustó la cita de Tavares, entonces la quieren citar. Entonces ahí ustedes tienen que poner Tavares 83 como se citó en Sánchez. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ustedes lo que leyeron fue a Sánchez, pero Sánchez citó a Tabaré y a ustedes les servía esa cita. Entonces, en las referencias, ¿a cuál de los dos poner? En la referencia ustedes tienen que poner la referencia de Sánchez porque ustedes leyeron el artículo o el libro, lo que sea, de Sánchez. Pero ojo, el ideal sería que si a ustedes les gusta la información de Tavares, ustedes fueran a buscar el artículo, el libro, lo que sea, de Tavares y que citen directamente. Ya o sea, eh, ojalá tampoco hagan esto. Si no pueden encontrar la fuente original, o sea, en este caso, si no podrían encontrar a Tavares, déjenlo así, ya tampoco es pecado. Pero el ideal sería que fueran a la fuente original y también la leyeran. Eso también tiene que ver con una cuestión más como actitudinal, como que el profesor o la comisión de la tesis de posgrado, eh, como que medio, no, no es que esté mal visto, pero es como, ¿por qué lo citó secundariamente? O sea, como, ¿por qué la persona no hizo el trabajo de citarlo directamente? O sea, de ir a buscarla. ¿Ya? Entonces, pero en el caso de que no la encuentre, eh, lo pueden citar de esta manera. Esa sería la cita. En el cuerpo, y la referencia la tendrían que hacer con el que estudia efectivamente ella, ¿ya? Eh, Eso, estimados y estimadas. No sé si alguien tiene otra consulta, duda, comentario. Eh, Igual acá también les voy a mandar un link de un gestor, pero eso es como da para otro tema, para otro taller a futuro, que tiene que ver con herramientas como digitales de gestión de citas. Ya está Mendeley, está Sotero, ya quizás algunos de ustedes lo conocen, ¿no? Pero les voy a dejar ese link para que interactúen, porque acá como recomendación final está el tema de que, sobre todo los que aquí están en plan común, o que son de especialidad, pero les queda un ratito, porque me imagino que los de posgrado ya tienen esta enseñanza a la fuerza, ¿o no? Es que todo material que ustedes empiecen a leer, traten de ojalá tener como un sistema de ficheros, como de fichas de lectura, o sea, como que el paper que leyeron hoy día les pueda servir el año que viene. Y obviamente no se van a acordar, pero si tienen como ordenadito, como la cita, incluso los subrayados de los papers, eso les puede servir para más adelante. Entonces, por eso aquí les puse como una recomendación que procuren tener hábitos de fichas de lectura y ojalá aprender a ocupar un gestor bibliográfico, ya que les pueda hacer la cita automática, porque ese es otro tema, como, ¿por qué voy a tener que aprender a citar en APA si le puedo decir, no sé, a ChatGPT o a otro gestor que me lo haga? Y es que de repente igual se equivoca. Esto no es como para defender la existencia de estos talleres ni nada, pero de repente igual se equivocan. Entonces es bueno tener un poco una idea de cómo citar. De repente están desactualizados, van a haber circunstancias en las que no van a poder utilizarlo, no lo sé. Pero es bueno tener esta herramienta. Eh, Eso, no veo otra consulta en el chat, así que parece que estamos listos. Listos. Ya pues jóvenes, espero que les haya sido útil. Ya les dije que les iba a mandar este material y que tienen ahí a disposición también los dispositivos de ayuda de las tutorías. ¿Ya? No, gracias a ustedes por la asistencia. Ahí Maciel dice si un texto tiene fecha de elaboración y fecha de publicación, ¿cuál se usa? La de publicación. Ya siempre es como la cuando apareció como para el público. ¿Ya? Y también ahí les mandé, hay una lámina que tiene que ver con qué pasa si estoy citando como una tesis que todavía no está publicada, un artículo. También hay una forma de hacer. ¿Ya? Pero en general, Maciel, es importante que sea la fecha de publicación. ¿Ya? Porque ahí está disponible al. Eh, Eso.
De nada más, y de nada al resto también que dijo. Gracias. Que estén muy, muy bien y nos vemos quizá en otra oportunidad. Chao, chao.